desde mi percepción, fue una elección de Estado. Yo no me compro la democracia imperfecta. Más bien pienso que cuando se tiene el narcotráfico incidiendo en los territorios, cuando se tiene el dinero público en las campañas y metido en las elecciones, cuando tienes a un presidente todas las mañanas haciendo campaña y uso de su legitimidad, automáticamente sí había un escenario, y el escenario era: vamos a perder en el caso de la coalición y va a ganar el oficialismo. Tengo sentimientos encontrados porque sí me parece que es una mujer florero. O sea, una mujer florero no es ella con todo, como vimos a Xóchitl en su momento, ¿sí? O sea, Xóchitl, pues como ella decía, a mí no me manda ni un hombre. Y no es por el hombre o la mujer o el feminismo y vamos, no. Es simplemente seguir. Simplemente ahorita no sabemos cómo México va a seguir. Si va a seguir los pasos de Andrés Manuel López Obrador o si se va a salir un poquito del script. Hay muchas cosas en México que están sostenidas con alfileres. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, la crisis gravísima que tenemos en materia de seguridad. Pero aún y teniendo eso, pues parece que a México no le importa, porque México apostó por la continuidad. Me quedo con muchas preguntas porque ayer en un periodo de 30 minutos todo cambió. Todo cambió y para mí es inexplicable cómo se pudieron haber perdido las jefaturas, cómo se pudieron haber perdido tantas gobernaturas. Hace unos momentos, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Bienvenidos a Mesa para Cuatro, un programa especial que vamos a dedicarlo, a las elecciones. La certeza que tuvimos del domingo al lunes es: nos levantamos y nos levantamos sabiendo que México va a seguir por el mismo camino o por un segundo piso de la transformación que ellos llaman a esta transformación, no corrupción, como ellos dicen. En el caso aquí de Claudia Sheinbaum, la certeza de que es una mujer que es la que gana, que es la primera mujer que va a llevar el poder en México. Y no solo a ella como mujer, sino gana también la mayoría absoluta en un congreso en donde hace mucho tiempo, desde la época del PRI, de un Carlos Salinas de Gortari o hasta de un mismo Echeverría en su momento, no tenía, como decían ellos, el carro completo, que de hecho me llama la atención que un Mario Delgado esté utilizando también ganamos el carro completo. Eso quiere decir que estamos regresando a los pasos democráticos que habíamos avanzado, o sea, estamos retrocediendo a esos pasos democráticos que habíamos sumado en algún punto. No me quiero ir a los escenarios que van a pasar porque aún no sabemos cómo va a ser una Claudia, pero ahorita la certeza que tenemos es que sí llegó ahí con el 58.65% votaron por Claudia Sheinbaum contra una Xóchitl que estuvo entre 26.6 y 28.6 y un Álvarez Maínez con un 10%. Entonces, aquí la cuestión es el México que nos merecemos porque, es una aplanadora victoria de Claudia Sheinbaum. Aquí la pregunta es, llegó con el poder del Estado, con las mañaneras como campaña, con todo este dinero en las campañas, con el presidente, ella misma lo dice, no llegué sola, llegué con Andrés Manuel López Obrador, el presidente,
a mi lado o conmigo, yo no lo veo a mi lado, sino yo siento que fue atrás de ella, arropándola de cierto modo. Y todos lo vimos, todos los mexicanos, y por lo mismo, esa división que tanto marcó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el divide y vencerás, ahorita ese sabor de boca yo lo tengo. Yo en lo personal, el lunes me levanté y vi un México más dividido que antes. Aquí abro la conversación. Bueno, primero que nada, aquí en Monterrey, felicidades, Lorena. Gracias. Por tu victoria. Ahorita vamos a ir a Monterrey, al caso Monterrey, pero ¿tú qué opinas de todo esto, Lorena? Pues mira, creo que para muchos que seguíamos y que apoyábamos la coalición, obviamente es un momento muy doloroso el saber que el proyecto no se concretó, que los resultados no favorecieron la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero creo que también nos preocupa este tema este problema de la falta de contrapesos en el poder legislativo. O sea, una mayoría, una vez más, pues arrasadora de Morena, con sus aliados también. Estamos en el Senado, creo que también, si bien no van a tener la mayoría calificada, están a 4 o 5 senadores de tenerla. Y eso obviamente preocupa, porque en todo el contexto de persecución y hostigamiento y presiones del que hemos platicado reiteradamente aquí en Código Magenta, creo que siempre les hablamos de que necesitábamos que la oposición ganara por el Congreso y el Senado por mayorías que fueran tan grandes que después no pudieran por presiones llevarse a diputados y senadores para hacer su mayoría contundente. No lo ocupan hacer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero pues en el Senado sí. Y pues con la mano en la cintura, mañana le abren carpetas a 6 personas más, le dan N cantidad de millones de pesos y mañana van a tener la mayoría calificada que necesitan. Esa es nuestra dolorosa realidad. Yo quiero pensar que no está todo perdido. Quiero seguir creyendo en que México es un país democrático en el que pues, se respeta la voluntad de las mayorías y que reinó la democracia, que no hubo caídas del sistema, embarazo de urnas, todo lo que temíamos que pasara. Y quiero confiar en que la democracia se llevó a cabo en este proceso a cabalidad, aun y cuando los resultados no me encantan. Creo que le podemos hacer mucho daño al país si empezamos a hacer ese estallido de decir que estas cosas fueron manipuladas. Yo la verdad es que ayer en la jornada electoral, por lo menos lo que vi aquí en Monterrey, sí me sorprendí muchísimo de ver filas y filas de gente esperando ejercer su voto, casillas en las que votó más del 70, más del 80% del padrón, pero entiendo que esa no fue la realidad en todo el país. Y lo que pasó en Nuevo León, porque hay mucha gente que nos sigue aquí que es de Nuevo León, pues no es el espejo de lo que pasó en otros estados en donde las elecciones están cooptadas, en las que la gente vota en un 30%, en comunidades enteras en las que se robaron urnas, en las que hubo presencia de narcotráfico que no permitió ejercer el voto. Entonces, es una mañana muy, ¿cómo le digo? Muy gris. Muy gris, sobre todo para los que estábamos aspirando a un cambio, pero creo que también tenemos que hacer una reflexión de la voluntad de los mexicanos a cambiar o no, y no dejarnos llevar por filias personales también. Hay muchas cosas en México que están sostenidas con alfileres. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, la crisis gravísima que tenemos en materia de seguridad. Pero aún y teniendo eso, pues parece que a México no le importa, porque México apostó por la continuidad. Entonces, esta realidad que estamos viviendo pues sí nos abre a que reflexionemos y que pues nos cuestionemos también como mexicanos cuál es la voluntad general de México y cuál es el México que quieren, porque creo que nos dejamos llevar por mucha esperanza y por la marea rosa y por muchas cosas que vimos y hoy que vemos el resultado es como, ay caray, pues no es tanta en realidad la gente que quería un cambio. O la gente que quería un cambio no se movilizó tanto. Es un buen punto. O la mayoría del país, o nosotros, o sea, esa gente que quería una transformación, a lo mejor es una burbuja en donde el resto del país sí prefiere una tarjeta del bienestar momentánea, o sí prefiere esa gratificación momentánea a la que le está apostando Morena y los suyos, a la que le apostaron y le salió bien en la jugada. O sea, no estoy menospreciando el voto ni mucho menos. Coincido contigo, Lore, en que, bueno, es democrático, ganaron, ¿verdad? Pero
el fin justifica los medios. Yo sí me lo pregunto, o sea, ¿a costa de qué? ¿Qué pasó en el Inter? Porque sí hubo gente que denunció, ¿sí? Compra de votos. Digo, como en todas las elecciones en México ha habido ese tipo de artimañas, por así decirlo. Pero aquí sí se pintaron mucho desde antes, ¿no? Desde los conciertos en el Zócalo gratuito, o sea, muchas cosas que envolvían a todo este electorado de gratificación instantánea. Indira, ¿tú qué opinas? Bueno, primero reconocer que es el tiempo de las mujeres, que todas nosotras hemos hecho una lucha histórica para que llegáramos a este punto de tener a la primera mujer presidenta. Que a mí no me represente no quiere decir que sea un logro histórico. Segundo, desde mi percepción, fue una elección de Estado. Yo no me compro la democracia imperfecta. Más bien pienso que cuando se tiene el narcotráfico incidiendo en los territorios, cuando se tiene el dinero público en las campañas y metido en las elecciones, cuando tienes a un presidente todas las mañanas haciendo campaña y uso de su legitimidad para que su candidata la tenga en automático como herencia, automáticamente sí había un escenario y el escenario era vamos a perder en el caso de la coalición y va a ganar el oficialismo. Lo que hoy tenemos como interrogante sobre ese escenario es ¿por qué con ese margen tan amplio? Ahí está la duda. O sea, solo había dos posibilidades. Es más, insistimos muchas veces que nada más teníamos dos opciones. Pero hoy la duda está en por qué. Si unos minutos antes, cuando empieza y arranca la elección, tenemos prácticamente el empate técnico, se desdibuja una vez que pasan 4 a 5 horas de los resultados del prepa. Y esa duda, ahí caben muchos factores. Desde lo que ustedes acaban de decir, yo no pienso que tengamos una ciudadanía apática, ni pienso que tengamos una ciudadanía alejada de sus propios dolores. Más bien, es una ciudadanía sedada, con miedo, con coerción y con dinero. Y segundo, sí, obviamente, hay una oposición a la que le faltó consolidar un proyecto que se distinguiera en sus ideas y sus propuestas. A mí me parece que esas dos partes no lograron hacer match. Pero sigue la pregunta sobre la mesa. A mí me gustaría escucharles, entender un poco más, investigar un poco más. Porque yo sigo a esta hora de la mañana sin explicarme, ¿ok? Perdimos. En la democracia se gana y se pierde. Pero ¿por qué con un margen tan amplio? ¿Por qué con algo tan aplastante? ¿Por qué tenemos que hablar hoy que incluso los mercados están tensos y preocupados? Se cayó en la bolsa, se cayó el peso, no es buena señal. Porque cuando no hay contrapesos en el poder, lo que tienes es concentración del poder. Y eso en estos tiempos, fíjense cómo han cambiado las circunstancias. Ni siquiera puedo atreverme a decir que como en los viejos tiempos. Hoy es peor porque vivimos en un mundo globalizado, porque vivimos en una Latinoamérica que prácticamente trae un vaivén de ideologías, porque vivimos en un México con otro tipo de problemas. La pobreza es distinta, los problemas de salud son distintos, el medio ambiente es distinto. Entonces, yo sí considero que fue una elección de Estado, reconozco que tengamos a la primera mujer presidenta, reto a pensar que la ciudadanía, más que estar apática, está sedada por el control del autoritarismo, que automáticamente lo que genera es miedo. Peggy, ¿tú qué opinas? Yo creo que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para que la ciudadanía no saliera a votar, se logró que saliera. Muchos mexicanos, es casi el 60% del padrón electoral el que fue a votar hasta hace unos momentos, lo que dice el PREP. Y yo creo que esa es una señal que me hace hacerme mucho más esas preguntas de las que habla Indira. Creo que sí hay una ciudadanía despierta que quiere otra cosa,
que lo ha demostrado una y otra vez. Y creo que es el momento de ponerle mucha atención, que nos pongan mucha atención a todos los ciudadanos, porque independientemente de que haya ganado de esa manera y como ganaron y la cantidad de diputados que van a tener y la cantidad de senadores que van a tener, los ciudadanos están despiertos y ya lo demostraron con la marea rosa, lo demostraron el día de ayer en las elecciones. No estamos conformes y estamos alzando la voz, y yo creo que esa es la esperanza para todos nosotros en los que no queremos un país con un total autoritarismo. Vimos unas elecciones que no fueron de un día. Llevamos, que son 6 años en elecciones donde un presidente, sí, eso es un buen punto, donde un presidente constantemente en todas sus mañaneras interviene. Veíamos venir el resultado. Yo coincido en, nunca pensé que fuera a ser en este margen. Tengo muchas preguntas, por eso me ven tan reflexiva y tan callada, porque me quedo con muchas preguntas, porque ayer en un periodo de 30 minutos todo cambió. Todo cambió, y para mí es inexplicable cómo se pudieron haber perdido las jefaturas, cómo se pudieron haber perdido tantas gobernaturas. En estados 30 como minutos. Yucatán, por en ejemplo, estados como Yucatán, exactamente. Y fue en 30 minutos de donde las encuestas de salida favorecían a todos estos estados, y de repente sale Xóchitl a reconocer ese punto de Xóchitl hay que tocarlo. O sea, Xóchitl salió triunfadora. Ese video de gana, yo sé que el espíritu y el estar ahí, digo, ustedes que están ahí, digo, tú que lo viviste, ahorita nos vas a contar de tu victoria. O sea, yo creo que te corre por las venas el salir y decir, pero no sales si no sabes. Yo no creo que salgas sin saber certeramente de que, bueno, no voy a salir a desdecirme, ¿verdad? O sea, como que sales con cierta seguridad. Y luego de ahí salen los tweets de no se duerman, los votos tal, y de repente, en cuestión de 30 minutos pasa todo eso. Cambió. ¿Y qué pasó con todos los estados, con la jefatura, con todo? A 11 de la noche hubo otro tweet en donde dijo algo muy similar de no se duerman, eso es lo que quieren, nos están mintiendo. Y de repente, acto seguido, estábamos aquí esperando los resultados. Ya le habló Claudia Xóchitl, no sé, ¿cómo? Si todo lo había hecho público en esa hora y media, lo había hecho público, y de repente la llamada ya no la hizo pública hasta después. Ahora, quisiera decir que en ese punto fue cuando yo la verdad, y muchos que estaban a mi alrededor, nos sentimos muy defraudados, porque nos esperábamos mínimo, si fuera a aceptar que Claudia ganó, que saliera de esa manera y como salió en esos 30 minutos, porque se sintió como si no hubiera una lucha por todo lo que... En conjunto. Exactamente. Pero bueno, así es, se decidió así. Entonces, ¿qué sigue para México? Yo creo que hay una ciudadanía que va a estar muy atenta a todo lo que está sucediendo en su país. Pero Peggy, y que va a estar levantando. Aquí voy a interrumpir tantito. Sí, más que atenta, creo que aplaudo la marea rosa, aplaudo el despertar. Claro. Pero falta el actuar. Exacto. Por eso lo quiero poner. Que tuvimos una participación del 60% y el otro 40%. No acabé. O sea, no el es... despertar de decir, ok, pero no se lleva a cabo la acción. Y ojo, también, pues, sí es un despertar, pero creo que estamos celebrando una mediocridad de haber alcanzado el 60% de participación. Sí. Es bajo. O sea, nomás que estamos acostumbrados a tener 50s, 40s. Pero 60% de la gente empadronada, pues oye, tenemos un rezago importante de gente que simplemente decidió no salir a votar. Sí. Y tenemos que hacer nuevos debates ya también del tema de cómo votamos, cómo resultó también ayer el voto electrónico, cómo resultó el voto por correo. Oye, no había boletas. A mí me hablan amigos, oye, estoy en una casilla desde no sé qué horas y ya no hay boletas y ya no puedo votar. Ya no podían votar porque la boleta se terminó. Ahora, ese es un punto muy importante. El desmantelamiento del INE. Sí, claro. El desmantelamiento del INE comenzó años atrás.
Sí, o sea, millones de pesos le quitaron al INE y eso orilló a que el INE no estuviera con ese músculo, que ojo, no es una excusa, pero con ese músculo y aparte una morenista al frente del INE. Pongo esto sobre la mesa no para decir, fíjate que ahí, no, pero sí, ojo, porque se supone que son organismos autónomos. Para nada fue un organismo autónomo. Oye, Marcelo, yo me quiero regresar al punto que decías de por qué Xóchitl inicia con un mensaje victorioso. La verdad es que las encuestas de salida y algunas proyecciones de números sí daban un empate técnico. No solamente desde ayer, sino desde semanas antes. Por lo tanto, lo que pensábamos como equipo de campaña es que eso iba a resultar, se iba a ir cerrando conforme pasaron las horas. No se iba a ir ampliando, ¿sabes? Es ilógico que si el margen es muy pequeño, se amplíe. Más bien es que se cierre. Entonces, claro que su discurso tenía que ser victorioso porque íbamos a o sea, en el War Room eso era lo que se cocinaba. Es más, el nerviosismo era ese, es que tanto se va a cerrar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nos vamos a tener que ir al tribunal con el conteo. Ya se barajeaba todo eso. Sí, o sea, se resuelve aquí, se resuelve en semanas, nos vamos a penaltis, como decimos, pero era por eso un mensaje de victoria, porque vamos a defender cada uno de esos votos y el margen es muy pequeño. Ahora, por eso mi pregunta, en el momento en que ves que se amplía drásticamente, por supuesto, yo lo pongo sobre la mesa, de que hay fraudes o conatos o intenciones o consumados en todo el país, seguramente los hay. Y eso conforme pasen los días y haya un escrutinio de esa votación, lo vamos a saber con claridad. Pero obviamente cuando el margen es tan grande, aunque resuelvas esos fraudes, ya no te alcanza. Y tienes que decir la verdad. Y la verdad es, pues, podemos defender y aclarar en transparencia esa elección, vamos a hacer el conteo hasta el último voto, porque el último voto cuenta, pero ya no alcanza. O sea, el margen es muy amplio. O sea, al final claudicó. Pues no claudicas, o sea, sí, ahorita sigue el curso. Ahorita sigue el curso es más, no se han terminado de computar los resultados, falta hacer esas investigaciones. Pero haces esos análisis de tendencias, Marcia, exacto, creo que la gente no está siendo muy severa en decir, no, es que porque está aceptando los resultados, porque tú tienes tus mediciones, y te voy a poner un ejemplo, tú dices, bueno, si yo voy a sacar un buen resultado, lo voy a sacar por el resultado de Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León. Te llegan los resultados de eso y no te favorecen, pues ya, o sea, perdí. A ver, pues cuéntanos tú. Entonces, por ejemplo, a ti. Creo que ellos hicieron lo posible con la información que tenían hasta el momento en el que ya tus números te dicen ya me da o ya no me da. Yo sí creo que nadie esperábamos, como decía Indira ahorita, la diferencia de ese nivel. O sea, todo el tiempo supimos que era una elección cuesta arriba, que estar en contra del partido en el poder, del presidente haciendo campañas iba a ser complejo, pero no nos esperábamos esa diferencia. Creo que sí hay que darle un punto tanto a Xóchitl como a su campaña de saber en qué momento reconocer cuando ibas bien y luego cuando pues simplemente ya no. También simplemente ya no te va a alcanzar, aunque sigas defendiéndolo, o sea, la elección no se ha acabado. Tus votos, y sigue el cómputo y a nivel en cada estado, cada municipio, cada distrito local y federal. Y yo creo que es importante que también los dirigentes de todos los partidos se cuestionen por qué llegamos a un punto común en el que estamos, que cuestionen en qué han fallado, en qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien. Se demuestra con la elección en México, la que tuvimos para la presidencia, también aquí en Nuevo León, las dirigencias de Movimiento Ciudadano. Ahí está el resultado. Bueno, Morena ganó 7 gubernaturas. Exacto, y cómo los castigaron aquí en Nuevo León por lo mismo. Cómo ha sido castigada la oposición aquí en México con el tema de Morena. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está buscando todas estas opciones diferentes, nuevas, o regresar a otras opciones. ¿Por qué lo está haciendo? Creo que es un muy buen momento para cuestionarse, para poderse reinventar, o sea, reflexionar primero, para poderse reinventar, si en verdad les interesa seguir y seguir ahí, la finalidad siempre es el bien del país. Exactamente. O sea, en esta mesa yo sí he visto, y me encanta, y no es porque esté en esta mesa con ustedes, pero creo que son mujeres que al final queremos el bien del país. No es
que si esto, que si lo otro, que si el partido, que al final es un bien común, el bien del país, el futuro de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, que por cierto Claudia se fue en post por allá, que dijo, no llego sola, llegamos todas con las heroínas, los que nos dieron la patria, nuestros ancestros, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Bueno, ella se fue por ahí. Que mis abuelos no las cuente. Que tus abuelas no las cuente. Bueno, pues sí, o sea, sí. De los dos. Bueno, eso es a lo que voy. Es una mujer que qué bueno que llegó, aplaudible. Como dice Lore, no sé, tengo sentimientos encontrados porque sí me parece que es una mujer florero. O sea, una mujer florero no es ella con todo, como vimos a Xóchitl en su momento, ¿sí? O sea, Xóchitl, pues, como ella decía, a mí no me manda ni un hombre. Y no es por el hombre, la mujer o el feminismo y vamos. No. Es simplemente seguir. Simplemente ahorita no sabemos cómo México va a seguir. Si va a seguir los pasos de Andrés Manuel López Obrador o si se va a salir un poquito del script. Yo tengo la esperanza de que Ojalá, sea un poquito tiene la rebelde. esperanza. Ojalá O sea, nos que sea un equivoquemos. poco rebelde y que pueda tomar decisiones diferentes, sobre todo en dos temas que a mí me parecen, bueno, 3 temas que me parecen fundamentales. Medio ambiente, diagonal, generación de energía, seguridad y salud. Creo que en Pues, esos 3 espero que nos necesitamos que lo haga equivoquemos. diferente. Yo soy muy pesimista. Yo soy muy pesimista. Creo que yo respecto soy a eso. para tu lado. Porque la Dime, verdad mira. es que, la verdad, de hecho, Andrés Manuel es más conservador de lo que se ve y es más liberal de lo que Claudia se ve. es más y comunista. Sí, Claudia es de la izquierda radical. ¿no? Tiene O sea, maestros, sí, eso sí. Es más, está rodeada de esa gente, está rodeada de fanáticos que son muy, muy radicales. Entonces, yo puedo reconocer a esa gente porque en algún momento, ya ves, todos fuimos jóvenes y yo también ¿Estuviste con ellos? Tenía con el Chen, tatuado en una nalga. No sé qué era. Pero la verdad es que todas estas ideas de izquierda son fáciles de identificar. Yo sí pienso que es una pseudoizquierda, porque ni siquiera llega a ser izquierda, pero que sí, Claudia pertenece a una izquierda muy radical, más autoritaria todavía, más centralizada en los temas comunistas, y que a mí eso me da mucha desconfianza, y me da desconfianza porque pienso que los polos nunca son sanos para una sociedad, pero también por la gente que se rodea, y que incluso López Obrador se quedaría un poco corto respecto a las ideas que además vienen marcando esta tendencia en América Latina, ¿no? Por eso yo decía, América Latina está en un vaivén, ¿eh? O sea, tienen a Nayib Bukele y tiene ahora a Daniel Noboa y a Javier Milei haciéndole contrapeso a toda esta ola. Es más, estuvo aquí Evo Morales. Sí. Y Alberto Fernández. Como observadores de las elecciones. O sea, y ya no más falta que llegue Maduro. Sí. Entonces, a mí eso sí me da desconfianza y yo vuelvo a decir, reconozco, pero a mí y a mi familia que no nos metan en esa historia. Conclusión de esta parte de la mesa, para irnos a lo local. Conclusión, Lore, conclusión. Pues que la invitación que yo le haría a las ONGs, a la sociedad civil de México, es que no claudiquemos, que todo lo que lograron hasta ahorita es un avance. Logramos aumentar la participación ciudadana, logramos aumentar la conciencia colectiva de que la gente necesitaba meterse a la política, de que esto no era algo que tenían que dejar nada más en manos de los partidos. Ya llegamos ahí, y aunque no se haya logrado el resultado de que Xóchitl fuera presidenta, necesitan seguir al pendiente de todo el sistema político mexicano y necesitamos que la sociedad civil siga completamente integrada a las decisiones políticas que se toman en México. Indira, participar, resistir. Esto se va a poner peor, pero la única fuerza que tenemos es la que nos da la Constitución. El poder reside en el pueblo y emana de él. Exacto, yo creo que es muy importante que sigamos participando. Coincido con ustedes que la sociedad se siga involucrando, que no dejemos a un lado o nos demos por vencidos con todos estos avances que hemos tenido. Y pues estar al pendiente de lo que pasa y de lo que sigue para México. Espero estar equivocada en quisiera. Lo mismo pensé con López Obrador. Pasó lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Entonces, pero esperemos que Claudia logre desmarcarse
y realmente representar a todas las mujeres por las que hemos luchado que estén ahí. Y ojo, en una hegemonía, porque bueno, ahorita que dijiste lo de la Constitución, en una hegemonía en donde se puede llegar a cambiar la Constitución porque tienen la mayoría calificativa, la participación ciudadana es tremendamente importante. Importantísima. Bueno, y ahora lo local, digo, la mesa la estamos grabando en Nuevo León y nos tenemos que ir a Nuevo León y a Monterrey. ¿Y qué más aquí con Lorena? ¿Qué? Cuéntanos, Lorena, cuéntanos. Pues muy contenta con los resultados de Monterrey. La verdad es que desde que empezamos esta campaña nosotros sabíamos que Monterrey tenía un descontento en cómo se estaba gobernando la capital, cómo se estaba gobernando Nuevo León. Había, y lo demostraron ayer en las urnas, un rechazo absoluto a la forma en la que el gobernador Samuel García ha hecho política y ha gobernado Nuevo León. Creo que hoy le está cobrando la factura que nos haya metido en grandes crisis en las que estamos metidos hoy en Monterrey. Movilidad, seguridad, medio ambiente, bueno, el Congreso que los apretó. Bueno, la crisis política, pero me falta una cuarta porque siempre movilidad, seguridad, medio ambiente, agua y por supuesto la política. Entonces, a la gente no le ha gustado cómo está llevando estas decisiones. Prueba de ello es que no logró, él decía que iba a arrasar en el Congreso, no es cierto. La mayoría de los curules los ganamos los candidatos de la coalición. La capital de Monterrey, en donde nos trató de implantar a su esposa como alcaldesa, tampoco le cuajó. De hecho, ni siquiera logró ganar la casilla en la que ella y él votan. O sea, la monarquía. Pues ella nunca ha vivido ahí, ¿verdad? Pero él era su casilla en la que vivió toda su vida desde niño. No lograron ganar ahí. Y pues eso es un mensaje muy contundente de la gente de Monterrey en que no está de acuerdo con lo que está haciendo Samuel García. No está de acuerdo en cómo está gobernando. Yo ayer recibí muchos mensajes de apoyo de gente que me etiquetaba cuando estaba tachando la boleta con mi nombre, pero me sentenciaban también. Y me decían, estoy votando por ti porque quiero ver a Samuel en la cárcel. Estoy votando por ti porque confío en que van a hacer el juicio político en contra de Samuel. Entonces, pues sí, esa es una responsabilidad muy grande, porque aparte todavía tenemos que ver cómo va a terminar la configuración del Congreso. Exacto. O sea, hasta el último corte que vi antes de que empezáramos esta grabación, en los candidatos de PRI-PAN-PRD teníamos 16 curules en el Congreso, Movimiento Ciudadano tenía 5 y Morena tenía creo que 4. Me parece. Entonces, pues necesitamos ver con cuántos votos vamos a acabar después, ya que se asignen las candidaturas plurinominales, las de representación proporcional, y ver pues el siguiente curso que le vamos a dar a la historia de Nuevo León, porque tenemos que recordar que ya la Suprema Corte nos mandó a avanzar con el proceso de juicio político en contra del gobernador y a que sea el Congreso de Nuevo León quien le imponga una sanción por las diferentes faltas que ha cometido él en su actuar como gobernador. Y eso es la parte política de la que podemos nosotros actuar, en la que tenemos atribuciones, porque en las investigaciones que tanto Código Magenta como otros medios sacaron a la luz en las últimas semanas, pues él va a tener una lista de cosas que defenderse, no nada más ante el Congreso y ante la oposición, sino ante la Fiscalía General de la República. Entonces, eso que dices es importante. A ver, creo que aquí en Nuevo León, en Monterrey, es un oasis dentro de las elecciones, porque la verdad es que en los demás estados, por más que Papelito habla de corrupción, por ejemplo, un Rocío Nale, ¿sí? La gente aún así se fue con Rocío Nale, con todo y que el Papelito habla de las corruptelas de Rocío Nale. Lo pongo como ejemplo. Aquí, Papelito habla de las corrupciones de un Samuel García y Mariana Rodríguez, por ende, los suyos, y bueno, la ciudadanía reaccionó. Ahí está, reaccionó la ciudadanía, y eso es un alivio para decir, órale, entonces no se van por la frivolidad, no se van por las redes sociales, no se van por la pauta que le metan a las redes sociales, no se van por la... abro aquí la conversación porque creo que de naranja dulce, limón partido, naranja partida, ¿no? La ley de causa y efecto. Un gobernador que no hace su trabajo, porque el principal trabajo de un gobernador ni siquiera es resolver problemas, se llama mantener la gobernabilidad la de estabilidad. un estado. Ese es su principal trabajo como político. Cuando no lo haces, tiene que haber consecuencias. Y la consecuencia
indirectamente la hacen también los políticos. Por eso que Lorena y las mujeres de la coalición, sobre todo, porque van a ser nuestras representantes. Faltan en ese Ana y congreso, Perla, ¿verdad? Ana y Perla. Que Adrián de la Garza, que bueno, todo este equipo de trabajo, porque lo hicieron en equipo y se notó. Era ir también contracorriente. Sí. Y se notó. Pero el principal, digamos, indirectamente, trabajo de estos políticos fue de cierta manera mandar un mensaje muy contundente. Nos estás persiguiendo, nos estás poniendo en una esquina, nos estás debilitando con lo que tenemos que hacer desde el Congreso y desde otros frentes, y eso no es el juego político que queremos. Entonces yo sí le tengo que reconocer a cada político de la coalición política de esta oposición que hayamos, digamos, puesto el juego como es y como tiene que ser. Con nosotros no te metes, no de esa manera. Menos con las familias, menos con los amigos, menos con los que... Pero, ¿no? y más que con nosotros es, no te vamos a permitir el abuso de poder. Por supuesto, pero sí hay que reconocerle a los y las políticas. Yo sé que la ciudadanía tiene un divorcio muy grande, pero lo que no se puede poner en juego, en el juego de la política, es la propia estabilidad política y de gobernabilidad. No, y que se quiera ver la cara, ¿verdad? Porque con eso viene el siguiente punto. Con eso resuelves problemas. Pero si el diálogo está roto, si no hay acuerdos, si no hay negociación, si no se llega a nada, más bien es una pelea eterna, nunca vas a poder resolver problemas. Entonces, eso como primera parte. Y segunda parte, la ciudadanía de Nuevo León, yo le tengo que agradecer, porque de verdad gracias, por ser así de castigadores. Porque para eso es el voto, para castigar o para premiar. ¿Lo hiciste bien? Te premio. ¿Lo hiciste mal? Te castigo. Cantaron la canción, pero votaron. Es un voto de castigo de la gente de Nuevo León, Sí. porque un gobernador que además de su trabajo de gobernabilidad, pues no tiene que ver al Estado como su caja chica y tampoco tiene que verlo como su cheque en blanco para sus mansiones en San Pedro Garza García, que era prácticamente lo que le aseguraba tener a Mariana al frente de la alcaldía. Entonces, yo pienso que ese voto de castigo es muy valioso, es más, es muy valioso para el futuro del país, ¿eh? O sea, aquí vienen los contrastes de... Sí, porque siempre que MC quiso fungir como un esquirol, ¿no? Que al claro. final ese fue el juego que ellos jugaron, haya sido Samuel o Maines, cumplieron con su función de esquirol. Aquí es bien importante que recordemos el mensaje que mandó el gobernador Alfaro cuando se deslindó de los candidatos de Nuevo León. O sea, como que el Movimiento Ciudadano había nacido como una opción política que pues iba creciendo y de repente llegaron y lo convirtieron más en una agencia de publicidad pensando que la popularidad te iba a dar gobernabilidad y no fue así. Prueba de ello es la elección de ayer de Monterrey. Y tan así que en Jalisco, MC, a diferencia de Monterrey, sí puedo cuidar a los espacios, sí, claro. ¿no? Es que es Claro. Yo creo que es ponerle atención a los ciudadanos. En Jalisco se demostró, cuando tú tienes un gobierno que le pone atención a los ciudadanos, escucha a la ciudadanía, escucha lo que quiere, tienes el resultado favorable hacia el partido que representas o lo que estés representando. Creo que Nuevo León ha sido muy claro y contundente estas últimas elecciones, no solamente la de ayer, desde la del Bronco, con la de Samuel y ayer con la de Mariana. Y ojo, que ha le sido pegó muy contundente a Colosio. en lo que no quiere y en lo que quiere. Y creo que nadie se ha parado a escucharlos, a reflexionar qué es lo que está queriendo la ciudadanía. Porque, ojo, si le pusieran atención, estos no fueran los resultados. No fueron los resultados. estos no fueron los y por resultados ejemplo, para un Colosio ellos, ¿verdad? que a lo mejor también ha sido muy contundente últimamente en decir, bueno, no estoy tan de acuerdo con unas cosas y tal, pero pues al final es MC. Exacto. También se adjudicó un voto de castigo, porque al final también hay un voto de perdió. castigo que ahí Pues está mira, y está de eso, manifiesto y se ha La demostrado. política es de decisiones
y las decisiones. Bueno, tú también estuviste cuestan. en MC y en la coalición. Ah, no, espérate. Hoy es lunes 3 de junio, ¿no? Yo les dije que iba a retomar mi denuncia A de ver. violencia política en razón de género que está en el INE. Ajá. Pues aquí los espero. Tengo toda la paciencia del mundo. Yo también estoy dispuesta a conseguir hasta las últimas consecuencias justicia. Porque si algo a mí me queda claro es que en el escenario de futuro del México que queremos, es que decidimos lo que no queremos. No queremos un partido que juegue a ser cómplice de los intereses de la concentración del poder y del oficialismo. No queremos un partido violentador. No queremos un partido que tenga la complicidad de tener un gobernador que se sirve con la cuchara grande. No queremos un partido lleno de personas que no tienen ética. ¿Se le puede determinación, para no decir otra palabra. Un presunto acosador, un presunto ¿verdad? acosador. Eso es lo que no queremos. Y Movimiento Ciudadano hoy es la muestra, al menos en Nuevo León, de todo lo que no queremos.